Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar del cerebro de los jóvenes. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Estamos en el programa y hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial, la doctora Marcela López Cabrera. Ella es especialista en adicciones e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gaby. Doctora, ¿el cerebro del adulto y de las personas jóvenes es el mismo cerebro? Podríamos decir que es el mismo cerebro en cuanto a las estructuras presentes, no es el mismo en cuanto al aspecto de maduración. Nosotros sabemos que el cerebro del niño, del adolescente y del adulto difieren en cuanto a su maduración en algunas áreas en específico. Para nosotros es importante considerar el crecimiento del área mesolímbica y del área prefrontal. Es muy importante, Gaby, que consideremos que un cerebro completa su maduración, según los últimos estudios del NIDA y de la doctora Volkov, alrededor de los 25 años de edad. De tal suerte que ese cerebro del adolescente no ha madurado en su conexión del área del juicio al área prefrontal. Estas dos áreas, que son las áreas que para nosotros son de gran utilidad en la enfermedad de la adicción. Esta maduración que implica la conexión total de ambos procesos, de ambas áreas, procesos me refiero al placer y al juicio, lo completarán a los 25 años. De tal suerte que un cerebro adolescente, al no estar maduro, es más lábil a la acción de las drogas que un cerebro adulto. Doctora, esto que nos explicas es algo que en lo que normalmente no pensamos. Decimos, bueno, lo que pasa es que es una persona joven, ¿no? Con todas las características de conducta, de modo de ser de una persona joven, pero difícilmente podemos reparar en que este cerebro no concluye hasta los 25, es una edad, es decir, ni siquiera cuando uno dice que tiene la mayoría de edad, que son los 18 años. Sí, Gaby, por eso es importante que tengamos programas de prevención bien establecidas. Podríamos nosotros pensar, ¿qué pasa entonces si el cerebro del adolescente es un cerebro que no ha conectado ambas áreas? ¿Cómo puede él tomar decisiones? Por eso es que ahí estamos los padres, los educadores, las escuelas, la comunidad en general, para que nosotros les demos factores de protección y nosotros los ayudemos a tomar juicios. Esto es importantísimo. Tiene que haber una guía, un programa de prevención, un programa de comunidad en el cual insertemos a nuestros adolescentes para que estos factores de protección eviten que él tenga problemas en cuanto a la conexión de su mesolímbico, que es placer, con el área prefrontal, que es el juicio. Una buena educación, programas de prevención adecuados evitarán que pueda él entrar al proceso de la enfermedad de la adicción. Doctora, si estas áreas naturalmente no están conectadas y hay la llegada en esta zona de una sustancia, de una droga, ¿qué daño o cuál es el efecto que puede causar ahí, dado que pues ambos elementos todavía no han llegado como, ¿cómo decir, doctora?, a una fortaleza, digamos, Sí.
Sí, lo que está pasando aquí es que estás hablando de un cerebro que todavía no se ha madurado, entonces el uso, el abuso y la enfermedad de la adicción se darán en procesos mucho más cortos. Esto es lógico. Si en un cerebro adulto el proceso es que el área del placer comienza a aumentar de tamaño y el área del juicio comienza a desvanecer su conexión, imagínate en un cerebro que ya fisiológicamente está en estas condiciones, el cambio del abuso a la dependencia es mucho más breve. Por eso es que tenemos que evitar que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, vayan al consumo de las drogas. Las drogas están. Eso es una realidad, no podemos negarlo. Pero nosotros, con factores de protección, con buenos programas de prevención, evitaremos que nuestros adolescentes consuman drogas. Doctora, te hago una pregunta, ya tú me dirás si está bien lo que te estoy preguntando. Sí. Es decir, doctora, ¿se podría decir que una droga puede impedir que el cerebro madure o el cerebro de cualquier manera va a seguir su curso, pero en un estado inadecuado? Las drogas no es que impidan que el cerebro madure, es que están produciendo los cambios en las áreas del placer y los cambios en el área del juicio que no va a poder llegar a consolidarse como el cerebro de un adulto, porque esta conexión que se establece entre el prefrontal y el juicio y el placer no se va a dar. Entonces, la respuesta es clara, no va a llegar la maduración correcta del área mesolímbica prefrontal igual que lo tiene un adulto. Y doctora, si una persona adulta consume y tiene una posibilidad, digamos, de restablecer en alguna medida, ya nos explicaste en un programa anterior que puede haber una recuperación, pero que muchas veces no es al 100 como estaba el cerebro en un inicio antes del consumo. En el caso de una persona joven, si se ha dado este consumo y esta modificación y hay un tratamiento para poder detener ese consumo, ¿qué pasa con ese cerebro, doctora? ¿Hay posibilidades de que pueda llegar a una maduración adecuada o llegará pero ya con un daño? Ahí esa es la importancia del tratamiento en el área de las adicciones, que el tratamiento tanto de los grupos de ayuda mutua, del psicoterapeuta, del especialista en adicciones, del psiquiatra, le van a permitir otra vez tener estos cambios en la epigénesis que le permitan llegar a tener un cerebro igual que el cerebro del adulto. ¿Qué es lo importante que tenemos que considerar? Que sí va a estar la conexión, pero los cambios en el área mesolímbica ya se dieron. Si el chico, estamos hablando de un chico 27 años, 28, si esta persona a esa edad vuelve a consumir, estos receptores van a volverse a proliferar y va a tener una recaída. Tenemos que considerar que en la enfermedad de la adicción se van a presentar los mismos parámetros en un cerebro joven o en un cerebro adulto. Estamos hablando de tolerancia, de dependencia física, de síndrome de abstinencia y cambios conductuales. No solo los cambios físicos, a mí como especialista en adicciones me indican que el paciente tiene adicción. Puede no haber tolerancia, puede no haber síndrome de abstinencia, pero los cambios conductuales me hacen a mí llegar a un diagnóstico de que ese cerebro se enfermó. De tal suerte entonces que si un cerebro adolescente le damos su tratamiento adecuado, va a tener la esperanza de tener un cerebro tan maduro como cualquier otra persona. Doctora, bueno, este dato es alentador en el caso de que tengamos algún joven que está consumiendo y poder hacer una estrategia para poderlo llevar a un tratamiento y entonces pueda tener una recuperación del cerebro. Normalmente lo que escuchamos es que
nos sentimos mal físicamente, que algo está pasando al interior de nuestro cuerpo de manera, digamos, orgánica, que uno se pueda sentir tal vez fatigado, cansado, pero no pensamos en que están habiendo cambios en el cerebro que son pues importantes, que son fundamentales, que se tienen que evitar, doctora. Esa es la base de la enfermedad de la adicción. Los cambios físicos es en respuesta a tu consumo y a los cambios que el cerebro, órgano maestro de todo nuestro sistema, tuvo. Los cambios son muy importantes, Gaby, y hay que saberlos detectar. Siempre son la manifestación del síndrome de abstinencia y de la dependencia física, siempre es lo contrario a lo que produce el fármaco que el usuario está consumiendo. Si yo consumo el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, cuando yo tengo síndrome de abstinencia, puedo caer en un cuadro completo que se llama delirium tremens, en el que yo no tengo manifestaciones de depresión. Lo que voy a tener son manifestaciones de excitación de mi sistema nervioso central. Al revés, si yo consumo un estimulante, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, ¿qué es lo que me va a pasar? Cuando yo entre en síndrome de abstinencia o en datos de dependencia física, mis manifestaciones van a ser depresoras. Por lo tanto, me voy a sentir muy mal, porque mi historia de consumo me llevó a consumir un depresor, porque yo quería sentirme tranquilo. Entonces, cuando entra mi síndrome de abstinencia, voy a estar estimulado, eso no quiero sentir. La dependencia cerebral, los cambios cerebrales van a ser los causantes de las manifestaciones físicas del organismo. Doctora, nos quedamos hasta aquí con esta idea. Amigos, vamos a un corte, quédate con nosotros en Drogas, ¿lo sabes todo? Hablaste de la marihuana, es un tema muy interesante. La marihuana, consumida como una droga de recreación, va a producir estos cambios que estamos hablando en la enfermedad de la adicción. Y además nos puede producir brotes psicóticos. Hay que considerar que nuestra marihuana de esta época es diferente a la marihuana de los 60s y de los 70s, porque el contenido de su sustancia activa, que es el tetrahidrocannabinol, es mucho mayor en las plantas actuales que en las anteriores. El que una sustancia sea natural o sintética no determina que va a producir más o menos daño. Es la bioquímica de la sustancia, los efectos de la sustancia en el cerebro, lo que va a determinar su acción y su efecto, no su procedencia, no si es natural, si es semisintética o si es sintética. O si es legal o es ilegal, doctora, eso no le importa a las estructuras cerebrales. Exacto, así es. No importa que sea legal, ilegal, blanda, dura, como es otra clasificación, la clasificación es drogas de abuso y ahí están incluidos todos los que conocemos legales, el alcohol, el tabaco, ilegales todos los demás, pero también hay otras legales. Las benzodiazepinas, las pastillas, por ejemplo, que se prescriben para la ansiedad y para inducir el sueño, fármacos que quitan el dolor, los famosos opioides, son drogas que pueden ser legales en un momento dado, pero igual producen daño. Ahí tienes, por ejemplo, los opioides. Ya estamos de regreso. Estamos hablando con la doctora Marcela López Cabrera sobre qué pasa con el cerebro de los jóvenes. Doctora, en el bloque anterior nos explicaste de una manera muy gráfica por qué es que cuando entra una droga en el cerebro de una persona joven, digamos, causa un mayor daño que en el cerebro de una persona adulta. Y nos estabas hablando de estos efectos del síndrome de abstinencia en función de la sustancia que se ha consumido. Y
y nos hablabas de si se consume una droga estimulante, el síndrome de abstinencia va a tener un efecto contrario, digamos, a la baja. ¿Qué pasa, doctora, cuando se consumen, cuando hay policonsumo, cuando se consumen varias o más de una al mismo tiempo en el cerebro de un joven? Pregunta muy interesante. Por eso es importante que los usuarios, los enfermos, siempre vayan con un especialista. Cuando nosotros vemos a un paciente en policonsumo, sabemos que se pudo haber metido, no sé, alcohol, cocaína, anfetaminas, tachas, lo que sea. Nosotros tenemos que tener la certeza de cuál es la droga que es la que produce la enfermedad. Muchas veces el consumo es, ejemplo, de alcohol. El alcohol es la droga que nos va a manifestar y es la que produce la enfermedad de la adicción. Y el consumo de un estimulante es adicional al consumo de alcohol. Muchas veces se da el caso de que consumen alcohol y después consumen cocaína para bajar los efectos del alcohol y continuar consumiendo alcohol. Entonces, mi tratamiento va a ir dirigido hacia el consumo de una sustancia depresora. Yo, entonces, integro un diagnóstico de abuso, de dependencia al alcohol y de abuso de cocaína. El síndrome de abstinencia que estoy esperando es un síndrome de estimulación. Inclusive puedo estar hablando de un delirium tremens, de convulsiones inducidas por el consumo, por evitar consumir alcohol para salir adelante. ¿Qué pasa ahora con nuestros adolescentes? Están consumiendo sustancias sintéticas, sustancias que pueden ser depresoras, estimulantes, pero además que están produciendo un efecto que es un efecto que se llama alucinaciones. Aquí tenemos un grave problema, porque además de tener la enfermedad de la adicción, podemos tener un problema cerebral que les induzca algo que nosotros llamamos brote psicótico. Por eso hay que tener mucho cuidado con las sustancias que producen alucinaciones. Entre ellas está la marihuana y las drogas sintéticas, todas las metanfetaminas principalmente, y otras nuevas drogas que se han sintetizado para producir tanto los efectos depresores con alucinaciones o estimulantes con alucinaciones. Y doctora, estas drogas que estás mencionando son las drogas que normalmente la población de jóvenes tiene al alcance. El caso, por ejemplo, de las tachas, que están además asociadas a estas fiestas rave, el asunto de la marihuana, que de pronto se considera que es inocua porque es natural, el caso del alcohol y el tabaco, que como drogas legales están de alguna manera al alcance porque se pueden, aunque la venta esté prohibida para menores de 18 años, se consiguen fácilmente. Sí, Gaby, mira, tú comentas sobre el alcohol, sobre la nicotina, sobre las tachas, sobre la marihuana, que se considera inocua. Todas las drogas, todas en su conjunto, las drogas de abuso, que son exclusivamente las que producen la enfermedad de la adicción, actúan en el mismo sitio, en el área mesolímbica y en el área prefrontal, a pesar de que se consideran en grupos farmacológicos diferentes y por ser en grupos farmacológicos diferentes producen diferentes acciones, pero en el cerebro. Con respecto a la enfermedad de la adicción, todas actúan en el mismo lugar. Entonces, estás hablando de un proceso combinado. Es cierto que van a producir estos cambios en el área del placer y en el área del juicio, pero además producirán cambios en otras zonas dependiendo de la droga que se consuma. Hablaste de la marihuana, es un tema muy interesante. La marihuana, consumida como una droga de recreación, va a producir estos cambios que estamos hablando en la enfermedad de la adicción. Y además nos puede producir brotes psicóticos. Hay que considerar que nuestra marihuana de esta época
es diferente a la marihuana de los 60s y de los 70s, porque el contenido de su sustancia activa, que es el tetrahidrocannabinol, es mucho mayor en las plantas actuales que en las anteriores. El que una sustancia sea natural o sintética no determina que va a producir más o menos daño. Es la bioquímica de la sustancia, los efectos de la sustancia en el cerebro, lo que va a determinar su acción y su efecto, no su procedencia, no si es natural, si es semisintética o si es sintética. O si es legal o es ilegal, doctora, eso no le importa a las estructuras cerebrales. Exacto, así es. No importa que sea legal, ilegal, blanda, dura, como es otra clasificación, la clasificación es drogas de abuso y ahí están incluidos todos los que conocemos legales, el alcohol, el tabaco, ilegales todos los demás, pero también hay otras legales. Las benzodiazepinas, las pastillas, por ejemplo, que se prescriben para la ansiedad y para inducir el sueño, fármacos que quitan el dolor, los famosos opioides, son drogas que pueden ser legales en un momento dado, pero igual producen daño. Ahí tienes, por ejemplo, los opioides. Uh-huh. Los opioides provienen de una planta, de la amapola, de la Papaver somniferum, y no por ser de una planta no producen efectos fisiológicos. Y ese es un ejemplo muy interesante que ahorita podemos abordar. Sí. Esta es una planta, produce, sí es cierto, analgesia. Es un excelente fármaco para quitar el dolor, es el mejor de los analgésicos del mundo, la morfina. Pero además, mal utilizado, puede producir la enfermedad de la adicción. Doctora, este dato es fundamental porque de pronto pareciera que hay drogas de primera, de segunda, drogas que hacen menos daños que otras. Sí. Pensar, bueno, no se compara lo que me puede hacer un trago de alcohol, una copa, con darme unas fumadas de marihuana o unas fumadas de tabaco que tiene nicotina. No hay drogas de primera, no hay drogas de segunda, todas son fármacos de abuso. Todos van a producir la misma enfermedad que se llama enfermedad de la adicción. Esta enfermedad va a alterar estas áreas del cerebro y por lo tanto después las alteraciones van a inducir la tolerancia, la dependencia física, el síndrome de abstinencia y todos los efectos conductuales derivados de su uso. Y doctora, retomar lo que nos estabas diciendo hace un momento sobre esta necesidad de hacer prevención justamente para que los jóvenes no introduzcan drogas que dañen sus cerebros, porque son distintos sus cerebros a los cerebros de las personas adultas porque aún no han madurado. La prevención es fundamental. Y en nuestros jóvenes los procesos de prevención deben ser desde edades muy tempranas. Estoy hablando desde preescolar, en donde nosotros podamos tener programas dirigidos para que eviten el consumo de estas sustancias. Enseñarles que consumir estas sustancias no los va a hacer los mejores ni los más populares del grupo social al que pertenecen. Consumir estas sustancias a la larga les va a producir una depresión, una enfermedad que es una enfermedad crónica, progresiva y sin tratamiento puede ser mortal. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Gaby. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Y te dejo una pregunta. En drogas, ¿lo sabes todo? Hasta la próxima. Hay factores comunes, pero en general los síndromes de abstinencia se van a caracterizar porque lo que hacen es un espejo inverso al efecto de la droga. Es decir, si nosotros lo que nos metemos es cocaína, que es un estimulante, nuestro síndrome de abstinencia va a estar netamente caracterizado por lo inverso, es decir,
por situaciones de depresión, por situaciones de baja actividad, si mi corazón acá con cocaína estaba en un ritmo alto, cuando yo tenga el síndrome lo más seguro es que mi ritmo cardíaco baje. Versus alcohol, por ejemplo, que es un depresor. Si yo consumo alcohol, mi síndrome de abstinencia va a estar caracterizado por la irrupción aumenta mi frecuencia cardíaca, me siento tembloroso, empiezo a ser irritable, es decir, es inverso. Entonces, eso es lo que caracteriza los síndromes. Sí hay factores comunes, efectivamente, pero depende mucho de la sustancia que la persona esté consumiendo en términos de la frecuencia, la intensidad de todo esto. Ahora, esto se viene a agudizar o se viene a complejar a la hora de estar diagnosticando cuando los pacientes llegan ya sea al consultorio, ya sea al hospital, porque no tenemos personas en general que consuman una sola droga. Tenemos personas que al mismo tiempo que se colocan cocaína, pues alcohol. Entonces nos va a dificultar justamente la identificación de estos síndromes en este espejo inverso. Sin embargo, esta condición de que se presenten una vez que yo retiro, lo que me va a estar indicando es que ya estoy que vuelvo a reafirmar esta serie de situaciones que yo siento y vivo, evidentemente son inversos a lo que me está diciendo la situación. Ese es un dato muy interesante, porque ciertamente a la persona que consume sabe o experimenta con mucha claridad el efecto que está buscando y poder detectar que está teniendo un síndrome de abstinencia